empecé a meterme un poco en lo que yo creía que era ensayo literario, que todavía no era ensayo literario, debo confesar eso, y ahí me di cuenta que eso más o menos me empezaba a alcanzar para decir lo que quería. Después viene Tecla, que es el bendito Tecla, yo digo, porque me ayudó a salir del closet como escritora, porque bueno, yo toda mi vida había escrito, pero era escritora de closet, dicen por ahí, y llega este momento de Tecla en el que tengo que asumir mi responsabilidad de que la gente sabe que escribes y entonces te dicen, pues tienes que escribir, ¿no? Y entonces ahí descubro que efectivamente no sabía lo que era el ensayo literario y que yo seguía escribiendo un ensayo académico bonito, ¿no? O algo así. Entonces comienzo a experimentar más y me doy cuenta de las infinitas posibilidades que tiene el ensayo. Eso creo que es lo que ha hecho que yo me enamore del ensayo, que el ensayo tiene esta posibilidad de ir mutando, ¿no? Y de pronto entonces parece que escribo poesía, pero es ensayo, y de pronto parece que escribo crónica, pero sigue siendo ensayo, y de pronto parece cuento, pero es ensayo, y entonces esto es lo que a mí me gusta mucho del ensayo, su versatilidad, que me permite, o que me ha permitido expresar las cosas que desde la filosofía yo no podía expresar y que quería expresar. En ese momento entonces comienzo pues a relacionarme con el ensayo desde esta perspectiva de cómo el ensayo y sus múltiples facetas me permitían también decir lo que estaba diciendo el texto en el contenido, pero a través de la forma, o eso es lo que yo quiero creer que estoy haciendo, ¿no? Y bueno, ese es como mi interés literario. Mi interés en general está relacionado con el arte mexicano y el arte en general, pero me gusta mucho también el arte local, todo lo que es la llamada artesanía, que realmente pues es arte, solamente que desde una trinchera que se reconoce como artesanía, y entonces ahí es donde viene como mi parte de interés en el colectivo, en este colectivo del que formo parte, que es Mar de Nombres, que es el trabajo con las comunidades y con los barrios. En León, Guanajuato, hay un barrio muy famoso y muy importante, que es el barrio del Puecillo. Y este barrio del Puecillo entonces nos ha abierto las puertas y ahí hemos estado trabajando bastante el Día de Muertos, en algunas festividades religiosas que no dejan de ser pues tradiciones a final de cuentas, y también hemos trabajado con otros barrios ahí en León, Guanajuato, y en otras comunidades como son la comunidad de Purísima del Rincón, que también estamos muy enamorados de ahí. El colectivo Mar de Nombres trabaja originalmente pues como un grupo de amigos que se reúnen únicamente pues a tallerear sus textos, porque pues ya estás muy aburrido de que tu papá y tu mamá y tu novio y tu amigo te digan que está bonito, y entonces dices, bueno sí, pero ya dime otra cosa, ¿no? Entonces te vas al taller literario donde hay un espejo más duro que te empieza a decir, híjole, aquí esto como que no. Y esa parte creo que es lo que nos enamoró y lo que nos tiene anclados ahí, ¿no? Nos gusta la mala vida, que nos traten mal y nos digan esto no está bien hecho. De ahí empiezan a surgir una serie de proyectos. Mar de Nombres ha hecho un poco de podcast, ha hecho algunas entrevistas, pero sobre todo yo creo que lo que más se puede rescatar es la parte del trabajo con los barrios y con las comunidades. Creo que esa es la parte que a mí me hace quedarme ahí, que es algo que pues ya se hacía desde siempre, pero que de pronto poder hacerlo con otras personas que comparten estos ideales pues lo hace más bonito. Y no me acuerdo qué más falta, creo que es todo lo que tenía que decir. Entonces pasa el micrófono. Adelante. Buenas tardes. Gracias por estar acompañándonos a todas y a todos. Y pues yo les quiero decir que formo parte del seminario Amparán. Yo ingresé en el seminario Amparán con la intención de aprender a escribir cuento. Mi interés literario es el cuento, escribirlo. Pues también obviamente me gusta mucho leer cuento. Y yo venía del periodismo, de una columna de opinión que pues yo sentía me tenía acotado a un espacio limitado, a un género diferente donde pues, tienes que apegarte a cierta objetividad, que no puedes mezclar ahí ficción con opinión editorial. Entonces
sí me ayudó a tener cierta disciplina en las fechas de entrega, pero el seminario, cuando entré, pues estaba dándose un taller teórico práctico, lo cual considero que fue muy valioso la experiencia, porque pues, me ayudó a darme cuenta y ahorrarme varios años de que si un cuento iba a funcionar o no. Y como decía ahorita Delia, pues te subes ahí al ring y pones el punching bag, no peguen te subes al ring es para que te peguen, ¿no? Pero es para mejorar. Entonces la experiencia ahí en el seminario, pues, lo cual estoy muy agradecido, pues me ayudó mucho en ese sentido, de ahorrar mucho tiempo y pues mejorar la técnica, las herramientas. Pero pues el seminario va más allá, ¿no? El seminario en Saltillo ha tenido mucha actividad cultural, desde presentaciones, desde antologías de libros de los mismos miembros del seminario, desde celebrar el Blues Day, desde tener un blog, incluso actividades también de impacto en la comunidad. Entonces creo que ha sido una experiencia muy valiosa el seminario y pues sigue vivo y con presencia, y que la prueba de ello es que estamos aquí y aquí hay muchos miembros, somos la mayoría de las cosas. Entonces es muy padre. Y pues acerca de la otra pregunta es interés literario es ese cuento. Los colectivos que si me interesan los colectivos bueno, lo que hace el colectivo pues es el seminario para mí. Hacíamos grandes rasgos, hace muchas cosas, pero podemos llevar aquí varios días. No los quiero agobiar. Entonces, bueno, pues he escrito varios cuentos, como ya lo presentó ahí Penélope. Y pues, llegándolo con el seminario, pues fue un proceso de estarlos puliendo, depurando, editando, mejorando, sin llegar a que los cirugías de mano, como que pudiéramos decir. Miguel Conde. Sí, Miguel Conde. Y varias personas. Y bueno, el día de hoy, la charla me voy a adelantar un poquito. El texto que les quiero leer no es un texto mío, más bien son intertextos. Todo esto nació, yo estaba leyendo un poema de Jorge Teillier, que me gusta mucho como poeta chileno, y el poema se llama Cuando todos se vayan. Entonces, cuando todos se vayan, traen una nota ahí al pie y dice: este poema es un tributo a Ray Bradbury, un cuento que viene en Crónicas Marcianas. Pues ese cuento que viene en Crónicas Marcianas, pues me dio la tarea de buscarlo, porque ver qué puso ahí este cuento. Y me di cuenta que ahí inserta un poema textualmente completo de una poeta que se llama Sarah Teasdale, que en realidad es la fuente de ese texto de Jorge Teillier. Están todos ligados y sí hay un hilo conductor o un elemento en común de esos intertextos. Y a mí me interesó también el tema porque me había caído en cuenta cómo está ligado la poesía con la narrativa. Entonces, un poema puede tener una narrativa y una narrativa puede ser poética, o puede tener su lenguaje poético. Entonces, ¿cómo de un poema puede nacer un cuento, o cómo de un cuento es un poema? Entonces, me llamó mucho la atención. Y dije, yo quiero hacer algo así, obviamente de cuento, a partir del poema a cuento.
por eso que les quiero platicar de ese tema. Más adelante en la lectura, pues les quiero leer el poema, que está cortito, poema de Teillier, decirles de qué se trata el cuento, y el poema de Sarah Tisdale, que también está cortito. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a resaltar algunas cosas que dijeron nuestros integrantes. Por ejemplo, esta noción de los diferentes niveles, ¿no? O las formas en que la cultura se puede expresar, y que de alguna manera creo que tiene también un poco de relación con esto del intergénero, o sea, las mezclas, las hibridaciones y todo lo que puede suceder como en esas fronteras. Ahorita que estaba comentando Jesús acerca del poema y la liga con el cuento, recuerdo que en un taller que tomé con Iván, justo nos ponía a hacer un ejercicio, era hacer de una novela que habías leído un poema, ¿no? Era digamos, un ejercicio ahí, ¿no? de taller para la gente que estaba interesada en escribir poesía, cómo podía, digamos, ligar, ¿no? Estas dos formas literarias. Y bueno, no sé si quieran leer su parte de lo que traen preparado, que estamos pensando en una ronda de lecturas de obra, y bueno, si nos queda tiempo, también los autores tenían intención de hacerle preguntas al público acerca de por qué están aquí, quién los trajo, para que se preparen. Les vamos a dar chance entre lo que ellos leen para que preparen sus respuestas, ¿no? Entonces van a hacer una ronda de lectura y luego una ronda de preguntas al público. Va a empezar. Yo anticipo la posibilidad de que no voy a hacer una pregunta, sino hacer un comentario sobre el público. En particular. Sí. Bueno, a ver, es que soy una persona bien indecisa, entonces les traigo aquí dos cositas. Les puedo leer poemas de Balón de Oro, poemas sobre el fútbol. Sí, hay opción A y opción B. Y hay un texto, es un ensayo que está aquí en esta memoria. Es un texto que lleva el muy controversial título de los cómics no son literatura, y que es algo que estoy dispuesto a defender a cuchillazos. Entonces no sé qué prefieran. A ver, los cuchillazos. A ver, ¿quién quiere? A ver, los poemas, levante la mano. Pues no, nadie va a querer poemas. ¿Cómo se me ocurrió preguntar eso? A ver, ¿y los cuchillazos qué quiere? Se están delatando los poetas inmediatamente. Sí. Pero les daba pena a los poetas levantar la mano, ¿eh? Como que si levantan la mano es, ay, me voy a delatar, me voy a salir del closet de la poesía. Bueno, había restricción de espacio, entonces pues las ideas no están así desarrolladas a full, y de eso también podemos hablar, puedo hacer preguntas al final. Bueno, los cómics no son literatura. En el verano de 2003, mi familia me llevó por primera vez a una convención de cómics. Uso las comillas, es que no pueden ver, pero uso comillas en el texto, porque ese evento de nada se parecía a carnavales como la Comic Con International en San Diego, ni a eventos nacionales como la Mole en Ciudad de México o la Combe de Monterrey. Se trataba en realidad de un puñado de expositores que vendían historietas, juegos de mesa y figuras coleccionables dispuestos en pequeños stands a lo largo de la sala de convenciones de un hotel de Torreón. Yo tenía 12 años, y aunque conocía a Batman, Superman, Spider-Man y los X-Men por sus películas y caricaturas, jamás había sostenido un cómic entre mis manos. Pongo ahí una nota al pie que en realidad sí, había agarrado los de Condorito y todo eso, pero no pensaba que eran cómics, eran revistas. Bueno. Paseando por la convención, me detuve en el stand del ahora extinto Grupo Editorial Vid y tomé una revista que parecía un buen punto de partida, Avengers número 1.
Esto fue antes de las películas de Marvel, ¿eh? Entonces, era hipster. La imagen de la portada, que se extendía hasta la contraportada, representaba un grupo de héroes rodeado por enemigos. El único personaje a quien identificaba por sus apariencias ocasionales en la caricatura de Spider-Man era el Capitán América. Compré el cómic, que en aquel entonces costaba alrededor de 20 devaluados pesos, y lo releí muchísimas veces. No tardé en comprender que ese número 1 solo correspondía a la numeración mexicana y que había un universo preexistente de personajes que gritaban por ser conocidos. A partir de entonces, procuraba comprar un ejemplar cada 2 semanas para darle seguimiento a una historia inagotable. Pero con el paso del tiempo, las visitas a la tienda de cómics se volvieron cada vez más esporádicas, y un buen día visité el local por última vez. No es que los cómics hayan dejado de gustarme, pero empecé a desarrollar nuevos intereses más celosos de mi tierra. En 2008 ingresé a la universidad. Empecé mis estudios profesionales en literatura y filosofía. Dedicaba cada vez menos tiempo a los cómics, pero cuando lo hacía, era la misma alegría de mis años adolescentes. Bueno, que sangrón, todavía era adolescente a los 18 años. Con la diferencia que ahora podía proyectar en ellos una mirada más crítica. Fue también en esa época universitaria en que descubrí un concepto que me resultaba inquietante: novela gráfica. La implicación más evidente de este concepto es que algunos cómics, los que cumplían con ciertas características de extensión y ambición estética, estaban emparentados con Madame Bovary, Los Miserables, 100 años de soledad, etcétera, etcétera. Pero con el paso de los años he llegado a una conclusión tajante: los cómics no son literatura, no deben por ningún motivo ser considerados como una manifestación literaria, y deberíamos exiliar de nuestros vocabularios las palabras novela gráfica. Mi postura no es apocalíptica ni reaccionaria, es una declaración de amor por una forma artística que merece ser dignificada. Novela gráfica no es una descripción ni un juicio de valor, sino una estrategia de mercadotecnia que pretende emparentar al cómic con la novela, una forma artística de mayor prestigio social. Pero esta etiqueta no es aplicable a todos los cómics y fractura, al menos ante la mirada del mercado, al género. Por un lado, obras como Watchmen, Sandman, Maus y Persepolis ganan acceso a estantes en las librerías por ser obras maestras. Por el otro, la amplia mayoría de los cómics viven en una tensión constante entre una innegable visibilidad en puestos callejeros, supermercados y tiendas de autoservicio y la indiferencia de los lectores serios, y también pongo serios entre comillas. ¿Por qué se consideraría el cómic como un subgénero literario? Por su carácter narrativo. Lo narrativo no es algo esencial a la literatura, puesto que prácticamente todas las manifestaciones artísticas admiten la narración en mayor o menor grado. Referirse a un cómic como novela gráfica solo por el hecho de ser un texto narrativo me parece tan caprichoso y ridículo como llamarle novela corporal a El Lago de los Cisnes, o novela musical a Rigoletto, o novela audiovisual a Citizen Kane, o novela digital interactiva a The Legend of Zelda. Y ese concepto de novela digital interactiva, sí hay personas que lo usan. Lo esencial del cómic no es su carácter narrativo, sino su dimensión visual. Un buen cómic puede prescindir enteramente de palabras y contar eficientemente una historia solo con imágenes. Insistir en el uso del concepto novela gráfica, incluso con la mejor de las intenciones, invisibiliza a la inmensa mayoría de los cómics, les niega la entrada a la República de las Artes y de paso engrandece la cosecha de la literatura con cultivo ajeno. Hay cómics de gran altura estética. Algunos de ellos han sido reconocidos con importantes premios de talla internacional que parecían ser exclusivamente literarios. Y uno de los casos más sonados, A Midsummer Night's Dream, es una historia que forma parte de The Sandman y que en 1991
obtuvo el World Fantasy Award a Mejor Relato, que era un premio que se había otorgado de manera exclusiva a cuentos. Pero no hace falta hermanar al cómic con la literatura para reconocer su potencial. Paradójicamente, algunos de los autores más citados para defender la altura artística del cómic, Neil Gaiman y Alan Moore, son también defensores del término cómic y lo prefieren por encima del de novela gráfica, al que consideran artificioso y elitista. Y Alan Moore ha sido muy tajante en eso, que él siente que ya las empresas de cómics hacen una compilación, juntan 10 números de She-Hulk y dicen es She-Hulk la novela gráfica. Hace algunos años en México se lanzó una convocatoria al Premio Nacional de Novela Gráfica. Me parece excelente que haya desde espacios oficiales interés en la producción y difusión del cómic, o de la historieta, o de los monitos, como le quieran llamar. Pero hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Se dice cómic, no novela gráfica. Bueno, antes de pasar a mi lectura, voy a hacer una aclaración que me sugirieron y que creo que es valiosa sobre el texto mío que viene en este libro, que se llama Judíos y Chamucos del Rincón, porque hace un par de meses, no sé, di un taller con ese nombre y se hizo un revuelo en redes sociales cuando lo anunciamos porque se llama Judíos. Bueno, la aclaración es que en el estado de Guanajuato, en el municipio de Purísima, hay una tradición que se llama la Judea, y los judíos son personajes creados por Hermenegildo Bustos para esta tradición. Pero bueno, la comunidad judía se sintió muy ofendida y ya fue, pues, no hubo tiempo de, sí, casi me cancelan, pero no hubo tiempo como de aclarar y que se pudiera cambiar el nombre para el libro. Entonces, bueno, si hay por aquí judíos, por favor no se sientan ofendidos, es tradición de Hermenegildo Bustos. Y ahora sí voy a la lectura de mi texto, que es un ensayo. Es un ensayo sobre el tianguis. Abro con una especie de epígrafe que dice: encontrado entre los desechos, el objeto es recreado, renombrado y resignificado en el discurso de su descubridor, Magallanes del Olvidado. Y luego viene una primera parte en la que hablo del habitante del tianguis y que comienza así. Un día a la semana, la monotonía es suspendida y el espacio urbano se fractura. Una vez cada 7 días se levanta el tianguis como el sueño cumplido del intercambio libre. La vuelta al pasado y a lo ancestral se teje entre lonas y mantas. Día festivo que cosquilla los senderos con pasos cangrejiles que se detienen, regresan, viran y vuelven a andar. Sonidos y cantos de tierras lejanas. Un poco el pregón de quien no era libre, un poco el grito del que ahí puede ser lo que quiera. Un personaje del mercado salido de la monotonía de la semana. El acto performático de ser por un día lo que no se puede ser o no se quiere ser siempre. El tianguis nace de la ruptura. Se instala en el imaginario como semillero de la miscelánea mexicana. La irreducción, intrínseca al ser del mexicano, arroja luz sobre lo diverso como su origen o causa, puesta en escena de la identidad del que se inventa, del que se la cree, mezcla de lo moderno, lo antiguo, lo tecnológico y lo artesanal, flujo de todas las dualidades. Al igual que lo mexicano, el tianguis se asoma como museo de lo inconexo, entre las ropas y los discos, la garnacha, junto al señor de las bromas, el pollito de colores y el pez japonés, entre la fruta, las señoras de falda o pantalones, los niños chorreados y no chorreados, los señores con sombrero y de cachucha, los zapatos que no atinan a matar las hormigas, el pavimento que se evapora en los espacios que la lona no tapa, los parches del cielo de poliéster y algodón, mecate telaraña que nomás los tianguistas saben tejer. El canto catalizador de la riqueza inmediata, como los reguiletes que se arrojan y se pierden, como las burbujas y los buscapiés, el billetito de papel que te convierte en millonario. El verdadero personaje del tianguis es el falluquero, dandy de papel y plástico, espejo de lo mexicano. El falluquero inventa la historia de los objetos que viste y que muestra. Titiritero y guionista habita los senderos del tianguis. Antítesis del marchante, alguno se instala en un lugar fijo, le salen raíces que corta al caer la tarde y a las que vuelve a atarse cada semana. Alguno, poeta errante, deambula.
Todo el que busca, en algún momento, aún sin pensarlo ni pedirlo, llega a la puerta invisible de un tianguis. Y ve, verdadera misión del que camina. No observa, no mira, no contempla, ve. A veces a tientas, a veces sin ganas de hacerlo, a veces queriendo negarlo, a veces queriendo desaparecer entre el tiradero de objetos. El visitante de tianguis es el extranjero, caminante de un gusano que cada determinado tiempo muta para recoger al desamparado. Abotargamiento de sonidos y aromas, mutación constante entre el reflejo y la sombra, constructo de tentáculos que recoge a los disidentes, polifonía esquizoide, estridencia de lo sensual. El tianguis fluctúa como ejemplo de equidad e inclusión. Al igual que México, el tianguis es el lugar donde lo extranjero se mece, se acomoda, no quiere irse, anfitrión de los que llegan para no quedarse, de los que se resquebrajan con su partida, sitio de los desaparecidos. Todos los mexicanos se han perdido en un tianguis. Y luego de esta primera parte, que es la parte del habitante del tianguis, pues viene la parte del visitante, que versa sobre un personaje del arte mexicano que se llama Melquiades Herrera, y que espero que algunos de ustedes conozcan, y si no les invito a los manuales del MUAC que están en línea y son libres y gratuitos y son maravillosos, para que consulten la exposición de Melquiades Herrera. Parece esto un anuncio, pero es que de verdad son muy buenos y son gratuitas, entonces vayan a visitar los manuales del MUAC sobre Melquiades Herrera. Melquiades Herrera es un personaje que se dedicaba a recolectar objetos en el tianguis y después los dotaba en un sentido distinto. Dicen que todos los días iba al tianguis, pero la consigna era que no iba a comprar todo, sino que iba a comprar solo un objeto al que iba a dotar de un significado y que pudiera darle todos los significados posibles. Ahorita que hablaba Julio sobre esta cuestión de la indiferencia, me acordé mucho de Duchamp, porque él habla justamente de la indiferencia como una parte de lo que es el arte, ¿no? Como la parte más importante del arte. Y bueno, Melquiades es seguidor de Duchamp, y pues bueno, ahí vamos Melquiades. El visitante. De entre todos los personajes del mercado, inscrito en los paisajes de la Lagunilla y Tepito, me viene el recuerdo de una especie de historiador, un filósofo o a veces un consumidor atípico del mercado popular. El marchante de marchantes, o en sus propias palabras, el panzón Melquiades Herrera. Rey en el ajedrez del tianguis, se mueve en todas direcciones, casi siempre camufla como marchante, pero algunas tardes va brincando casillas pasando por el pregonero, el falluquero, el hierbero, el vendedor de peines, andante recolector, el que avanza o es llevado, se mueve, se convierte en parte del paisaje o quizá en grasa de ese motor inmóvil que es la urbe y que es también el barrio. Víctima consciente de lo que la estética del puesto va dejando en su imaginario o de lo que lo imaginario urbano ha heredado al puesto. Herrera se apropia de la estética popular mediante sus cosechas de fayuca, sujeto siempre actuante del contingente del mercado, imita la improvisación del vendedor del tianguis, fuente de alimento diario y de creatividad, heredero del doble sentido, Melquiades, mexicano a fin de cuentas, adquiere un complemento o una reducción de su infinita multiplicidad creativa como Hilario Becerril. Dualidad inmanente o adquirida, quizá desde lo mestizo, quizá desde la máscara, o quizá desde una multiplicidad ontológica que al tratar de comprender se vuelve dual. Y así, entre la seriedad de la corbata de Hilario y la comicidad de los lentes de Melquiades, el eterno metedor de peines domestica el arte y problematiza la mercancía, más que el mercado, la mercancía, porque para Melquiades, arte y mercancía ocurren en las habitaciones paralelas de aquello que llamamos vida. Rey de la oferta y de lo chafa, toma el arte y lo saca del museo, asume sus posibilidades en los lugares más concurridos y más asoleados, le recuerda su origen profano, le obliga a dialogar con el indigente y con el autodidacta, con el que desde su taller o su discurso cotidiano no se da cuenta que hace arte. Melquiades Hilario, ensayista marchante, Hilario Melquiades, artista maestro, todas las dualidades juntas, todas las posibilidades juntas. Domesticador del arte, creador de milagros, premio Nobel de lo absurdo, a final de cuentas, el rey del arte. Y bueno, cierro con una última parte que es otro espejo al tianguis, que es el rito. Y dice, el regateo no es cualquier cosa. Se trata de un arte que hay que pulir poco a poco, porque si no estás a las vivas, te bailan.
Primero se pregunta el precio de lo que se quiere comprar, lo que esté al alcance de tu mano. No más, patantear al vendedor y ver si se anima a bajar el precio. Mientras tanto tú, el regateador, pones cara pensativa, de que de veritas analizas la respuesta del examen que te salva la vida. Si el vendedor se motiva a una mejor oferta, ya lo tienes. Ahora sí, preguntas por lo que sí quieres comprar, el verdadero objeto de tus deseos. Lo tomas y así, con calma, como que tienes la vida comprada, procedes a la pugna. Lo revisas poquito a poquito, como que no te convence, como que el pilichito te necesita más que tú a él. Metes la mano en los bolsillos del pantalón, como buscando los últimos centavos. Hay que ponerse pobre. Ya con las monedas que hábilmente separaste de los billetes, le avientas la última oferta. Poquito más baja, apenas lo justo para que tu gallo gane. Se tiene que practicar de vez en cuando, no más para estar en forma, aunque al final, si era lo justo, pagues el precio inicial. Aunque hayas lanzado un volado para ver quién ganaba, aunque hayas bromeado con el valedor durante media hora, aunque no se necesite regatear, aunque no se deba, aunque le duela al artesano, aunque parezca que uno es gandalla, es lo que pide el tianguis. Costumbre histórica, religión primitiva que logra dominar al vendedor y llenar ese vacío de los errantes del mercado. Gracias. Grabando allí. Pues voy a procurar evitar decir chingaderas porque y aparte Chris me puede hacer un meme y lo sube a mamados literarios. Con eso de la toxemia memética me dejo conseguir. Hay que tener cuidado. Voy a cortar eso. Cuando todos se vayan, Jorge Teillier. Cuando todos se vayan a otros planetas, yo quedaré en la ciudad abandonada, bebiendo un último vaso de cerveza y luego volveré al pueblo donde siempre regreso, como el borracho a la taberna y el niño a cabalgar en el balancín roto, y en el pueblo no tendré nada que hacer sino echarme luciérnagas a los bolsillos, o caminar a orillas de rieles oxidados, o sentarme en el roído mostrador de un almacén para hablar con antiguos compañeros de escuela. Como una araña que recorre los mismos hilos de su red, caminaré sin prisa por las calles, invadidas de malezas, mirando los palomares que se vienen abajo, hasta llegar a mi casa, donde me encerraré a escuchar discos de un cantante de 1930, sin cuidarme jamás de mirar los caminos infinitos trazados por los cohetes en el espacio. Este texto de Teillier es un tributo a lo que les decía, un cuento de Ray Bradbury que se llama Agosto de 2026. Entonces, agosto de 2026 se trata un cuento apocalíptico después de una guerra nuclear, por lo que dice el autor, donde hay ausencia y soledad, que yo creo que es el hilo conductor del poema y del cuento. Es una casa que está vacía, desierta, pero está totalmente automatizada. Hay una especie de Alexa que está en los techos y en las paredes, y está todo el tiempo dando la hora. Dice, hoy es 4 de agosto del 2026 y son las 9 de la mañana y es hora del desayuno, y empieza una máquina a hacer hot cakes y a aventar tocinos y jamón, y pues no hay nadie que se los coma, está todo solo. Entonces la máquina detecta que nadie está comiendo y empieza a tirar toda la basura y lo destruye. Entonces luego dice, son las 10:15. Luego los surtidores del jardín giran en fuentes doradas. Luego viene una de las imágenes que me pareció más tristes del cuento. Dice, la fachada del oeste era negra, salvo en 5 sitios.
Aquí la silueta pintada de blanco de un hombre que regaba el césped. Allí, como en una fotografía, una mujer agachada recogía unas flores. Un poco más lejos, las imágenes grabadas en la madera, en un instante titánico, un niño con las manos levantadas, más arriba, la imagen de una pelota en el aire, y frente al niño, una niña con las manos en alto, preparada para atrapar una pelota que nunca acabó de caer. La lluvia suave de los surtidores cubrió el jardín con una luz en cascadas. Después viene el momento en que hace referencia al poema de Sarah Teasdale. Habla otra vez el aparato y dice: son las 9:05. Una voz habló desde el techo de la biblioteca. Señora McClellan, ¿qué poema le gustaría escuchar esta noche? La casa estaba en silencio. Ya que no indica lo que prefiere, dijo la voz al fin, elegiré un poema cualquiera. Una suave música se alzó como fondo de la voz. Sarah Teasdale, su autor favorito, me parece. Vendrán lluvias suaves, tiempo de guerra. Vendrán lluvias suaves y olores de la tierra, y golondrinas que girarán con su sonido resplandeciente, y ranas que cantarán de noche en los estanques, y ciruelos silvestres de blanco trémulo. Los petirrojos vestirán sus plumas de fuego y silbarán sobre una cerca de alambre, y nadie sabrá de la guerra, ni uno le importará al final cuando culmine. Ni a uno le importará, ni a pájaro ni a árbol, si la humanidad pereciera por completo. Y la misma primavera, cuando ella despierte al alba, apenas sabrá que nos hemos ido. Esta traducción pues pierde un poquito del original en inglés. La autora utiliza, por ejemplo, rima, que en este texto pues no hay rima, que lo hace más, un poquito más musical el poema. Digo, aquí traigo el original, lo podemos leer si hay tiempo. Si nos aguantan un poquito. There will come some rains. There will come some rains, and the smell of the ground, and swallows circling with their shimmering sound, and frogs in the pools singing at night, and wild plum trees in the tremulous white. Robins will wear their fairy fire, whistling their wings on a low fence wire. And no one will know of the war, not one will care at last when it's done. Not one will mind neither bird nor tree if mankind perished utterly. And spring herself, when she walked down, would scarcely know whether we were gone. Sarah Teasdale. Bien, pues estos son los textos que les quería compartir. Y el motivo pues es lo que les decía, que me llamó la atención la intertextualidad y cómo de un poema nace un cuento y de un cuento nace un poema. Están ligados entre sí, como la angustia de las influencias. Penélope ya lo leyeron, ¿no? Todos ya lo leyeron. Que decían que Harry Potter no es literatura, pues así decía Harold Bloom. El cómic no es literatura, ¿o qué es? De la novela gráfica. Bien, pues muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Pues llegó la hora de la verdad, que los autores quieren hacerle comentarios al público acerca de su presencia aquí. Y bueno, no sé, o quieren hacer una petición en particular o hacer alguna intervención, también el público está invitado a participar. Pero no sé, a ver, Julio, ¿qué se te ocurre? No veníamos preparados. Yo de verdad no venía preparado. El único comentario que tengo, pues que público tan bonito, la verdad es que es mucho público, y no lo digo para tiempos de pandemia, o sea, para un evento literario en cualquier momento de la historia. Sí, no estoy acostumbrado a esta audiencia, y todos muy atentos, muy importados, que gusto estar aquí, ¿verdad? Un honor.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, yo sí quisiera hacer una pregunta general, no me quiero ver tan mala, pero bueno, sigo con esta duda de qué es el ensayo, entonces quisiera que si alguien me puede ilustrar al respecto cuál es su visión sobre el ensayo, pues sería muy feliz de escucharlo. Y mientras lo piensan, si quieren paso el micrófono para otra pregunta. Yo tengo dos preguntas, o a lo mejor son tres. La primera es, ¿qué hacen aquí pudiendo estar leyendo un buen libro? No, si les va más o menos en el mismo sentido. ¿Qué les gusta del género de cuento como tal? Y no, si les gusta, y si les gusta, ¿qué tipo de cuentos les gustan? A lo mejor alguien dice policíacos, muy cortitos, o no sé, pregunta más abierta. Volteen la cámara para allá. Sí, y tienes que voltear la cámara para el público. Para intimidar al público. Para intimidar al público. Para que más ganas de empezar, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere participar con esta dinámica y hacer algún comentario sobre estas preguntas o cuestiones que la mesa creo que abre, porque también hay que anotar que... Pues yo tampoco venía preparado, ¿no? Bueno, a mí me gustaría contestar qué es el ensayo, ¿no? O bueno, decir para mí qué es el ensayo. Estoy tomando un taller de ensayo con Aye Fiegya. Entonces, a mí me gusta la idea que tiene Luis Yamara sobre qué es el ensayo, ¿no? Que dice que más que el centauro de los géneros es una serpiente, ¿no? Que va siseando alrededor del pasto y que se va encontrando pues con digamos como con tropiezos, con piedras, con ranas que tragarse, y a partir de ahí comienza a hacer como que este descubrimiento sobre la misma caminata, ¿no? El ensayo, al final de cuentas, tiene una relación también con el caminar, con el estar reflexionando, con el hacerse chaquetas mentales, en cierto sentido, y a partir de ahí poder producir una reflexión. Creo que una de las cosas interesantes del ensayo es precisamente que no es algo, digamos, que tiene que estar así como que súper planeado, sino que puede surgir de un chispazo y a partir de ahí ir complementándose a raíz de que tú mismo vas haciendo pues tus descubrimientos de qué cosas te interesan, de qué es lo que te gusta, de qué cosas no te gustan, de qué cosas no te gustan de los otros güeyes y poder contestarles en ese sentido. Entonces creo que el ensayo tiene como que esa parte sí híbrida que lo puede emparentar con el centauro, pero quizá en ese sentido sería más un wyvern o un gusano, como decía Tolkien, ¿no? Un dragón gigante que se puede tragar todo y que a la vez puede incendiar todo. Entonces a mí me gusta el ensayo porque es este género en el que cabe todo, pero que no todo es ensayo tampoco, porque también hay que poner un límite y decir, ok, o ¿hasta dónde es el ensayo? Hay una polémica muy padre que se formó a raíz de este ensayo que publicó Luis Yamara en Letras Libres, que se llama El Ensayo, que después entró Heriberto Yepes y Rafael Lemus con otros ensayos, y que da como que estas visiones panorámicas, estas aristas sobre lo que es o no es el ensayo y en dónde se encuentra. Entonces creo que el ensayo tiene la virtud de que no se puede definir, ¿no? Tú puedes tener tu propia definición de qué es el ensayo para ti, cuál es tu concepto, pero que al final de cuentas puede que no sea el del otro, y creo que eso es lo bonito del ensayo, ¿no? Es un encontrarse y un saber que el otro va a encontrar otra cosa en ese camino, y que en ese camino donde vas de A a B, pues puedes terminar en C o te puedes dar la vuelta y regresar a A. Es todo lo que yo quería decir. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Sí? A ver, bueno, Olga primero y luego Elena. Eso porque se lo robé Luis Yamara. Maldita sea. Hola a todos. Quiero decir que no estoy de acuerdo con... sobre el cuento, quiero responder esa. A mí me gusta especialmente los cuentos de terror. Se me hace un género muy delicioso de leer, pero creo que en general escribir cuento es muy, muy difícil.
lo he estado intentando, pero sí es muy, muy complicado porque es como decir una historia muy, muy larga en un espacio muy corto. Entonces le tengo mucho respeto a este género, pero también es de mis favoritos. Y hace poquito estuve en un círculo de lectura de cuentos de terror y ahí empecé a como que familiarizarme un poco más con todas estas figuras literarias y su historia. Entonces ese sería como que mi género favorito, mis cuentos favoritos. Y otra, esta ya es petición, ahora sí la pelota va de aquí para allá, para Julio. Para que no nos dejes con la duda, o a todos los que no han tenido oportunidad de leer, si pudieras leer un par de poemas de Balón de Oro, independientemente de que sean fans o no del fútbol, es un libro muy recomendable. Entonces estaría padre que los compartieras. Y ya. Gracias. Hola. Pues primero decirles que me gustaron mucho sus lecturas, las disfruté muchísimo a pesar de que son muy diferentes. En relación al ensayo es de los géneros que se me hace a mí particularmente más difíciles. He intentado pero nunca doy una, y estoy de acuerdo con Cristian, me parece que es como una exploración o una indagación personal que te va llevando a diferentes rumbos y que dentro, en el mismo camino, vas encontrando rumbos muy diferentes. Se me hace un género muy interesante, pero realmente nunca he escrito al respecto. Los cuentos me fascinan, de hecho es lo que más me gusta, cuento y poesía, y los cuentos de ciencia ficción, me vuelven loca, me encanta. Se me hace muy interesante toda esta parte de imaginación y de estar como creando cuentos en los que se genera una realidad que no existe. Eso se me hace muy, muy padre de los cuentos. Y creo también que el cuento, aunque no siempre se le da la importancia que tiene, o se le da menos importancia que la novela, creo que requiere un trabajo mucho más preciso, como de un relojero, porque tienen que estar todas las piezas predispuestas y listas de inicio a final, porque es como un cerillo que tiene que incendiarse rápido y quemarse rápido. Y en cambio la novela pues fue como teniendo diferentes episodios, regresar, dar vueltas, hacer preámbulos, y el cuento es rápido, pega o no. Y pues ya, nada más eso. Gracias. Muchas gracias al público, que estuvo muy participativo. Bueno, tenemos que cerrar por cuestiones de tiempo, quisiéramos seguir escuchando los comentarios, pero bueno, me parece muy buen cierre, fin de la mesa. Si Julio nos quiere compartir un par de poemas, nada más para cerrar, y bueno, agradecerles su participación. Siempre me pasa. Bueno, es para que la mesa no se quede sin poesía. Es una injusticia. Este es un poema que va dedicado a todos los caballeros que ya están en la tercera edad. Tiene un epígrafe de Francisco de Quevedo que dice: mi báculo más corvo y menos fuerte. Y el poema se titula Pelé narra comerciales para Pfizer. El estadio vacío, un hombre abandonado en la cancha, los reflectores apagados, el eco silencioso de los hinchas ausentes, la línea de banda desdibujada, el banderín de córner removido, la portería lejana e imposible. Cuando no pueda meter ni un penal ni un autogol, consulte a su médico. Yo lo haría.
Gracias. Bueno, te recuerdo que este fue un evento realizado por el auspicio del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales FONCA. Continuamos con otra mesa, entonces no se vayan. Gracias.